¿Qué es un adicto? Pues vamos a centrarlo. Fijaos, yo del cerebro sé muy poco, porque es muy complejo. El cerebro funciona como una unidad, como una cosa bien organizada. Cuando estamos en equilibrio, hay una parte del cerebro que es la que tiene que ver con la supervivencia, que nos gratifica por hacer cosas que nos mantienen vivos, ¿no? La comida, el dormir, etc. Y hay una parte más racional, que es con la que yo me digo, no me voy a tomar una copa de vino esta noche porque mañana por la mañana tengo que dar una charla. Y cuando hay un equilibrio entre estas dos partes del cerebro, cuando yo llego, por ejemplo, después de una charla como esta, y llego y me meto en el Instagram y digo, a ver, ¿a mí qué me conviene hoy? Teniendo en cuenta lo que tengo que hacer mañana, ¿qué me conviene? ¿Estar 2 minutos o estar 2 horas y media hasta las 3 de la mañana? Parece una pregunta, ¿no? Pero si yo tengo la capacidad para regularme de esa manera, esas dos partes del cerebro están funcionando en equilibrio. ¿Qué le pasa a una persona que empieza a desarrollar una adicción? Y os digo que empieza porque lo primero que os quiero transmitir es que esto no es un blanco-negro, no es soy o no soy, es cómo empiezo a desarrollarla. Lo que le pasa a la persona es que ese equilibrio se empieza a romper. Una parte del cerebro, de una manera muy de andar por casa, empieza a confundir una actividad, sustancia, comportamiento, con algo esencial para vivir y empieza a anteponerlo al resto de las cosas. ¿Cuándo yo tengo un problema? Recurrentemente. ¿Pero cuándo tengo un problema? Porque miraos, lo que dice la psiquiatría, si yo cojo, por ejemplo, voy a un psiquiatra y le digo, oiga, yo creo que tengo un problema con el alcohol, me va a pasar una batería de preguntas que ahora de manera muy simplificada os las voy a lanzar para que os la hagáis vosotros. Lo primero que me va a preguntar es si yo estoy, vamos a pensar que es el alcohol o un comportamiento, si estoy en los últimos 12 meses usando más tiempo, o estoy bebiendo más, o estoy fumando más, o lo que sea más, para conseguir los mismos efectos. Es decir, si yo, por ejemplo, antes me tomaba 3 copas y tenía ese puntito, ahora de repente me doy cuenta que necesito 5. Que salgo y ya son 5, y dentro de 2 meses son 7. ¿Qué es lo que pasa en mi cerebro? Desarrollo tolerancia. Eso, fijaos cómo pasa con las pantallas. Yo empiezo al principio mirando y cuando me doy cuenta llevo 3 horas, 1 día, 2 días, 3 días. Obviamente, si yo me comparo eso con pacientes que he tenido yo cuando trabajaba en Asia, que llevaban años metidos en una habitación, ya con ganas de tirarse por la ventana, algunos intentándolo. Claro, si yo me comparo con ese chaval, yo no tengo ningún problema. Ahora, si yo os digo, ¿qué es más duro? ¿Intentar suicidarse como consecuencia del consumo o la sensación que yo tengo de pérdida de tiempo, de no llegar a ningún lado, de estar estancado, de empezar a no crear en mí, empezar a ver eso que yo veo en Instagram y empiezo a comparar mi cuerpo y mi vida y los que tienen éxito y me siento literalmente, si se me permite, como una mierda? ¿Cuál de los dos problemas que es más importante? ¿Cuál? Son diferentes, pero piensa que el problema que tienes tú siempre es el más importante. Eso es lo que experimenta una persona que desarrolla una adicción, un pensamiento recurrente sobre algo que le hace daño y vive con una dualidad dentro. Quiero, pero no debo pero no puedo. Y con eso se pega años. Las cadenas de la adicción son demasiado imperceptibles para ser sentidas hasta que son demasiado fuertes para ser rotas. ¿Se entiende lo que quiero decir con eso? Es decir, que en el momento en el que yo ya no puedo romperlo, ya cumplo las 11 características. He dejado a mis amigos a un lado, ya no me relaciono con nadie real, solo puedo pensar en consumir, en meterme en las páginas. He desarrollado tolerancia, paso la gran mayoría de mi tiempo usando, recuperándome o pensando otra vez en hacerlo. ¿Veis? Cuando yo llego ahí, estoy ya en la caricatura de lo que es una adicción. Pero ¿dónde creéis que empieza el problema? Fijaos, una persona que quiere dejar de consumir una sustancia o un comportamiento, cuando está todo el rato con la pelea, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, eso es terrorífico. Alguno de vosotros seguro que ya lo ha vivido. Pero cuando la persona dice, lo voy a hacer, el espacio que hay entre que yo salgo de aquí y voy al camello a comprarme 1 gramo de cocaína, o llego a la habitación a conectarme, o me conecto y me voy a cualquier tipo de actividad, ese momento es el momento en el que el cerebro libera más dopamina, porque es la promesa de, cuando yo consumo, lo que se desata no tiene que ver con el placer en la gran mayoría de los casos, cuando tienes adicción. Se desata el caos en el cerebro. Por ejemplo, una persona que lleva 1 semana sin consumir cocaína y decide consumir, lo que le pasa en el cerebro es que cuando decide ir, entra lo que llamamos la burbuja. Ese es el espacio donde va a tener el mayor espacio de satisfacción. Cuando pruebe la primera raya, se va a desatar
lo que experimenta un adicto, que son dos componentes, y quiero que os quede más o menos claro. El primero es la compulsión y el segundo es la obsesión. La compulsión es algo que pasa cuando estás consumiendo. Da igual que sea una sustancia, da igual que sea un comportamiento. ¿De acuerdo? Es como una especie de hambre que no se sacia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo digo, mira, es que no puedo parar, es que es un reel, empiezo con un reel, ¿no? Y no puedo parar, son 2 horas. Entonces, ¿qué me dice mi padre? Pues chicos, si el problema es la primera cerveza, no te tomas la primera. Y acabamos con el problema. ¿Cuál es el problema que tiene una persona que tiene adicción? Que tiene un segundo componente, que es la parte obsesiva. Y esta es la parte que se da cuando no consumes. Es decir, es el pensamiento recurrente. ¿Y dónde ahí se ve cómo las estructuras cerebrales están afectadas? Porque el cerebro de una persona que empieza a desarrollar adicción empieza a cambiar. Hay una parte del cerebro que es el hipocampo, donde tiene que ver, entre otras cosas, con la memoria. ¿Sabéis cómo recuerda esa parte del cerebro el consumo, las consecuencias negativas y las positivas? De manera muy distinta. La positiva en color, 3 dimensiones, y las negativas en blanco y negro.